golosinas, galletas, etcétera, lo que hacemos es alterar la función del fagocito. Primero bajamos el número de fagocitos y, como vamos a ver luego, la actividad de estos fagocitos se ve alterada. ¿Listo? En cambio, fíjense, si tenemos un consumo de fibra procedente de hidratos de carbono complejos, que no son almidones, parece reducir el proceso inflamatorio y mejora la respuesta inmunitaria. Hay muchos estudios, vamos a hablar un poco, por ejemplo, de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, hay estudios que han mostrado que las personas que llevan una dieta mediterránea tienen menos eventos de infecciones en un año que las personas que no tienen ese tipo de dieta. Y aparte se ha visto que los pacientes con dieta mediterránea tienen menos enfermedades autoinmunes que las personas que no siguen una dieta mediterránea. ¿Listo? Proteínas. En relación a las proteínas, lo que les dije en la segunda diapositiva, aquí la clave es la calidad de la proteína. Las características de la composición de aminoácidos, la digestibilidad y el grado de glicosilación de los aminoácidos. ¿Ya? De acuerdo a la cantidad de consumo de proteínas, si tenemos un consumo de proteínas adecuado, vamos a tener una respuesta inmune adecuada. Si tenemos una dieta exenta o baja en proteínas, que es lo que generalmente pasa en nuestro país, en las familias de bajo poder adquisitivo económico, pues va a influir directamente sobre células inmunocompetentes. ¿Listo? Alterando su crecimiento, o sea, disminuye la producción y altera la reparación celular. Por lo tanto, hay una respuesta inmune inadecuada. ¿Listo? Y es lo que pasa con el paciente desnutrido. Grasas. Como habíamos dicho al inicio. Hola Fernando, ¿todo bien? Como habíamos dicho al principio, lo que tenemos que buscar aquí es un equilibrio entre el consumo de omega 3 y el consumo de omega 6. ¿Por qué? Porque cuando hay un exceso de consumo de omega 6, como habíamos hablado un poco en la clase de obesidad, producimos un estrés oxidativo y un estado proinflamatorio. Y ese estado proinflamatorio altera también la respuesta inmunológica, ¿no? La función de las grasas sobre el sistema inmunológico depende mucho del tipo de ácidos grasos. Por eso es que tenemos que tener mucha importancia o dar mucha importancia en los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Listo? Cuando tenemos un consumo excesivo de omega 6 va a haber un aumento de las citoquinas proinflamatorias, y eso es cuando hay un consumo elevado de omega 6, ¿ya? Y este omega 6 va a producir el ácido araquidónico, que tiene mucho que ver con los procesos inflamatorios. O sea, produce inflamación a nivel celular. Por lo tanto, esa célula no va a trabajar bien, ¿ya? Y este proceso inflamatorio va a alterar la regulación del sistema inmune. Y a la vez va a haber un exceso de producción de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que tienen mucho que ver, como vamos a ver luego, con enfermedades autoinmunes. ¿Listo? Perfecto. Entonces hemos dicho que sí hay algunas vitaminas que tienen que ver con inmunidad. No son todas. Creo que el que más tiene que ver con inmunidad es el complejo B. Entonces, si alguna persona, ustedes dicen, quiero algo para no enfermarme, en vez de darles unas multivitaminas, sería bueno darles un medicamento con una buena cantidad y calidad de complejo B. Las primeras tres que vemos, la vitamina A, la C y la E, cuando hay deficiencia de estas vitaminas, hay muchos estudios que han mostrado que hay una disminución del número y actividad de células natural killer. ¿Cuáles son las natural killer?
¿Qué tipo de células son? ¿De qué? Linfocitos. Linfocitos T. ¿Y por qué se llaman natural killer? Porque actúan de una forma, bueno, con dos proteínas. Ya. Una es la perforina y la otra, no me acuerdo, pero es la que van a ir a destruir por dentro al microorganismo. Ya. ¿Y cuál es su característica de esa? Que no necesita un anticuerpo, actúa directamente, por eso se llaman natural killer. ¿Ya? Entonces, con las deficiencias de vitamina A, C y va a haber una alteración. Primero disminuye el número de células natural killer y la actividad de estas células, ¿cierto? Y por lo tanto va a haber una alteración de los anticuerpos y una disminución de la capacidad fagocítica de estas natural killer. ¿Ya? La vitamina B6, ¿qué hace? Altera la maduración y crecimiento de los linfocitos, especialmente de los linfocitos T, y por lo tanto la producción de anticuerpos. O sea, altera la memoria inmunológica. La deficiencia de vitamina B6. La B12, fíjense, la B12 tiene mucho que ver, las vitaminas les había dicho que tienen mucho que ver con inmunidad celular, no tanto con la humoral o con la innata, la adquirida. Es por eso que las vitaminas no te pueden generar, no te pueden evitar enfermarte. Lo que hacen más bien es que tengas una mejor respuesta a una infección, ¿no? Entonces la vitamina B12 produce la deficiencia, una disminución de los números de linfocitos T, citotóxicos, principalmente el CD8, y un descenso de la actividad de las células natural killer, ¿no? Fíjense cómo tiene mucho que ver con la parte de inmunidad celular. Los folatos, igual que la vitamina B12 y la B6, altera la producción de linfocitos T circulantes y disminuye su respuesta proliferativa, o sea, ya tiene un efecto a nivel de lo que es la médula ósea. Es la diferencia del folato con las otras. Hierro, cobre, selenio. En realidad, como hemos visto en la clase de anemia ferropénica, nuestros requerimientos de hierro son bastante bajos, ¿no? Y la deficiencia de hierro disminuye la supresión de la inmunidad celular, suprime la inmunidad celular y la inmunidad adquirida. O sea, me imagino que conocen el Cochrane. ¿Conocen el Cochrane? ¿Nunca han leído metaanálisis? ¿Saben lo que es un metaanálisis? Sí. ¿Qué es? El estudio de los estudios. Es un tipo de estudio. ¿Qué hace ese tipo de estudio? Analiza estudios de alta complejidad que ya han sido demostrados. Ya. Para que entiendan, bien facilito. Es como si yo, digamos, quiero saber si realmente el probiótico funciona en diarrea. Entonces, ¿qué hace un metaanálisis? El investigador busca en base de datos, hace un análisis bien específico con palabras mesh y busca artículos de ensayos clínicos o de investigación que hayan usado la relación de diarrea con probiótico, ya sea probiótico probiótico o probiótico placebo. Pero encuentra los artículos que estén mejor hechos, pueden ser 28, 30, 40, y lo que hace es reunir la información de esos 30 artículos y hace un análisis estadístico, lo llama metaanálisis. Y ahí te sale y te saca si realmente funciona o no funciona. ¿Ya? Hay un estudio en el Cochrane que habla de la relación de la ferropenia o de la anemia ferropénica con la respuesta inmunológica a las vacunas. Ese estudio es bien interesante. Son como, no me acuerdo, son como 13, 14 estudios. Y este metaanálisis demuestra que los niños que tienen anemia tienen menor respuesta a la vacuna. Y es por esto. Inmunidad adquirida. No se olviden que la vacuna es una adquirida. Entonces, si yo tengo una anemia y tengo ferropenia, mi respuesta a la inmunidad adquirida va a ser menor. Entonces pierde más rápido la memoria inmunológica. ¿Listo? El zinc tiene que ver con la inmunidad innata. Es por eso que van a ver muchos pediatras en los primeros años de vida, zinc.
Todo es zinc. Diarrea, sí. Enfermedad respiratoria, sí. Y bueno, en parte tiene razón porque tiene que ver con inmunidad innata. No se olviden que los niños en la primera etapa de la infancia no tienen mucha inmunidad adquirida, o sea, no tienen mucho contacto con gérmenes, ¿no? Entonces, inmunidad innata es la importante en ese periodo, que es bastante corto, porque luego ya tienen una relación. Y fíjense, también el zinc tiene que ver con la capacidad fagocítica de los monocitos. ¿Listo? O sea, si hay una deficiencia de zinc, va a haber menos capacidad fagocítica de los monocitos. Y va a haber menos respuesta innata a cualquier enfermedad. ¿Listo? Bien. Hemos dicho que la desnutrición tiene que ver con inmunidad. Y la desnutrición tiene lo que se llaman signos universales. Los signos universales son la dilución, y la dilución aquí tiene que ver lo que habíamos hablado hace un momento. Hay una disminución de zinc y fósforos. Hay una alteración de la composición corporal. Fíjense cómo disminuye el porcentaje de masa magra. Por lo tanto, tiene menor cantidad de proteínas, 23 a 13. Fíjense cómo la cantidad de líquido extracelular aumenta y el intracelular aumenta un poco más. ¿Por qué? Porque producen un edema, porque están en un medio ambiente proinflamatorio. Por lo tanto, la respuesta de esta persona a un evento infeccioso va a ser diferente a la de esta. Primero, porque no tiene proteínas. Y segundo, porque sus células van a responder mal porque están en un proceso inflamatorio. ¿Listo? Entonces, hemos hablado de dilución. Cuando hay una alteración en el balance de las proteínas, hay una disminución de las proteínas. Ahí aparece el kwashiorkor, que es cuando el niño se edematiza, ¿no? Cuando el niño tiene disminución, pues cuando tiene edemas y tiene una hipoproteinemia, ¿qué va a pasar? Las alfa-globulinas y las beta-globulinas van a bajar y van a aumentar las gamma-globulinas. Y fíjense, aumentan hasta 3 veces. ¿Por qué creen? Si se acuerdan, algunas enfermedades se tratan con gamma-globulinas, ¿no? Por ejemplo, una encefalitis por herpes simple, se manejan gamma-globulinas. ¿Por qué? Las alfa y las gamma-globulinas son inmunidad, mejoran la inmunidad. En cambio, las gamma-globulinas producen ¿qué? Inflamación. Entonces, fíjense cómo se altera la distribución de las globulinas y vamos a producir un ambiente proinflamatorio. ¿Listo? Hay una hipoproteinemia, fíjense, hay disminución del zinc y de las metaloproteínas. Y fíjense cómo en la hipofunción hay un aplanamiento de las vellosas intestinales. Cuando un niño se desnutre, un adulto mayor se desnutre, un adolescente con anorexia, con bulimia se desnutre, por ejemplo, hay un aplanamiento de las microvellosidades. Por lo tanto, no va a poder absorber nutrientes y va a aparecer lo que se llama el síndrome de mala absorción. ¿Ya? Y este síndrome de mala absorción tiene que ver, por ejemplo, con hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Como las microvellosidades se atrofian, no va a haber producción de disacaridasas, lactasa, sacarasa, de todas las disacaridasas, y por lo tanto no vas a poder absorber hidratos de carbono y vas a producir diarrea porque va a haber una diarrea osmótica. Fíjense, hay una alteración de la absorción de lípidos, hay esteatorrea, alteración de colesterol y fosfolípidos bajos, y las vitaminas liposolubles no se absorben. ¿Cuáles hemos dicho que son las vitaminas que tienen que ver con inmunidad? La C, la A y la E. De esas tres, ¿cuáles son liposolubles? Ya. Solo la A. Hay un mnemotécnico, ADEC.
La vitamina A, la D, la E y la K son liposolubles, ¿no? Entonces fíjense, de esas liposolubles, dos tienen que ver con inmunidad. Y fíjense, la nutrición, aparte de bajar los niveles, va a bajar más todavía porque no van a poder absorber vitaminas liposolubles. ¿Listo? Cuando hay alteración de la inmunidad, hasta cierto tiempo, la IgA, la IgM y la IgG están normales. Hasta pueden incrementarse cuando hay un proceso infeccioso. Pero esta elevación es transitoria, ¿no? Dura menos que en una persona normal, eutrófica. Se altera, fíjense, la quimiotaxis de los polimorfos nucleares y la producción de anticuerpos específicos. Se alteran los complementos, especialmente el C6, el C3 y el C8. Hay una hipocomplementemia. Fíjense cómo la inmunidad celular, los linfocitos T, se alteran. ¿Por qué? Porque todos estos tienen componentes proteínicos. Y si no tengo proteínas, pues no van a producirse y no van a funcionar. Bueno, aquí vamos a despejar un poco la mente y les voy a contar algo que tal vez no conocen. Estos son estudios que se han hecho hace unos 30, 40 años atrás, ¿ya? Y esto empezó a aparecer en sus estudios cuando se dieron cuenta de que la microbiota intestinal, o sea, los microorganismos que se eliminaban por heces eran diferentes de una persona a otra. Y empezaron a hacer estudios, ¿no? Y encontraron que hay bacterias que viven normalmente en la piel, en la mucosa oral, en la mucosa intestinal, etc. Y empezaron a preguntarse si realmente estas bacterias tienen una simbiosis con nosotros. ¿Saben lo que es una simbiosis? ¿Qué es? Iban aprovechándose del otro. No, ese es un parásito. Es la colaboración entre ambos seres vivos. Eso, tanto como el receptor, el huésped, como el hospedero y el huésped. Una cosa así. Fíjense por qué se empezó a estudiar, porque cuando se empieza a analizar la microbiota intestinal, fíjense que la microbiota intestinal pesa igual que el hígado. Más o menos tenemos 5 kilos de puro microorganismos, ¿no? Entonces, dicen, ¿por qué tenemos tanta bacteria ahí? ¿Cumplirá alguna función? ¿No cumplirá? Y empiezan a crear animales axgénicos. ¿Y qué es un animal axgénico? Es un animal que lo hacen crecer y lo hacen nacer en realidad en un ambiente totalmente estéril y aséptico. Y esto empezaron a hacer en conejitos. Se preñaba una conejita y le daban antibióticos, ponían este sistema de filtración de aire, es como un incubador así. Entonces, no había posibilidad de ningún tipo de contaminación. Entonces, limpiaban totalmente toda la microbiota intestinal de esta conejita y embarazada nacía el conejito sin microbiota intestinal. ¿Listo? El convencional, o sea, un ser humano normal, un animal normal, tiene lo que se llama hologénico o convencional, tiene todo tipo de microbiota. Al lograr este ratón axgénico, empezaron ahí los experimentos para ver los probióticos, porque empezaron a inocular una cepa de bacteria específica, una sola. Entonces veían qué efectos tenía en este animalito. Y a veces ponían 2 o 3 de la misma familia, digamos, o sea, bifidobacterias, lactobacilos, por ejemplo. Esos eran los heterogénicos. Entonces, cuando se empezó a trabajar y investigar en este tipo de animales, encontraron esto, ¿ya? Fíjense que cuando no hay microbiota intestinal, no hay niveles muy bajos de inmunoglobulinas circulantes. Hay toda una alteración de la parte de la absorción del hígado, fíjense, del colesterol, sales biliares, fíjense a veces desconfiguración de oxidación normalmente. Entonces, no hay sales biliares, no hay absorción de lípidos, por lo tanto tampoco de vitaminas liposolubles. Entonces, dieron cuenta ahí que la microbiota intestinal era muy importante para
el bienestar de esa persona. ¿Ya? Y se empezó a estudiar la microbiota intestinal desde el nacimiento hasta la senectud. Y fíjense cómo va variando las características de la microbiota intestinal. Algo interesante, por ejemplo, es esto. Al nacer tenemos una alta cantidad de E. coli, y de streptococos. Y fíjense cómo aumenta de nuevo en la etapa final. Aquí tenemos niveles bajos de bifidobacterias. Durante nuestra etapa de vida adulta se mantiene y luego otra vez baja. Y ahí hablan, dicen, que esto tiene que ver con la inmunidad. Por eso es que en los extremos de la vida tenemos más riesgo de infecciones, porque hay una alteración de la microbiota intestinal. Fíjense cómo los Clostridium empiezan a subir, lactobacillus suben. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros nacemos, tenemos una implantación de la microbiota intestinal. Cuando nacemos por parto normal, ¿de dónde viene nuestra microbiota intestinal? De forma vertical. ¿Perdón? De forma vertical. Ya, pero ¿de dónde viene? ¿De qué parte de la viene la microbiota intestinal cuando uno nace por parto clósico? De la madre. Ya, ¿de qué parte de la madre? De la región anal. Por eso tenemos un incremento de la E. coli. ¿De dónde más? De la mucosa vaginal. La mucosa vaginal es rica en lactobacillus, ¿no? Bifidobacterias. Entonces, cuando uno nace por vía eutóxica o por un parto eutóxico por canal de parto, su microbiota intestinal es mejor que la que nace por cesárea. Si yo nazco por cesárea, ¿de dónde van a venir las bacterias? ¿Dónde van a inocular el microbiota intestinal? ¿De los microbios de dónde? Del quirófano. ¿Y qué características tienen los microbios del quirófano? Multiresistencia, más anaerobios que aerobios, más clostridio, ¿se entiende? Fíjense que cuando nosotros nacemos, hasta la 10ª semana ya tenemos el 50% de nuestra microbiota intestinal ya determinada. Cada uno de nosotros tenemos una microbiota intestinal diferente, muy diferente, es como una huella digital. Cada uno tiene un número específico y diferente al otro. ¿Listo? Y fíjense, la leche materna, se habla mucho de lactancia materna, ¿por qué? Porque tiene que ver con inmunidad, ¿ya? Tiene galacto-oligosacáridos, oligosacáridos glucosilados, que son prebióticos que mejoran la calidad de la microbiota intestinal. Productos de inflamación crónica, los adenovirus de cadena corta, tienen que ver con inmunidad. Lactoferrina tiene que ver con inmunidad. Hierro tiene que ver con inmunidad. Factor de crecimiento epitelial, que es para la mejora de la microbiota intestinal. Entonces, la leche materna tiene mucho que ver con las características de la microbiota intestinal. O sea, un niño con lactancia materna exclusiva va a tener una mejor o más saludable microbiota que el niño que viene con fórmula. ¿Listo? Muy bien. Les decía que vamos a hablar de algo interesante, que tal vez no les han hablado, me gustaría que lo conozcan. Esto se llama la hipótesis de la higiene. Bueno, ahora se llama la teoría de la higiene. Como todo en medicina, todos se ponen a estudiar, a analizar, etc. Les llama la atención algo y se ponen a analizar. Y un médico empezó a preguntarse qué está pasando con las enfermedades después de la introducción de las vacunas, ¿no? Entonces, este médico hizo un análisis de la incidencia de enfermedades infecciosas en 50 años, desde el año 50 al año 2000. Y fíjense lo que encontró, fíjense cómo empezaron a disminuir las incidencias de enfermedades infecciosas. Hepatitis A, tuberculosis, parotiditis, fiebre reumática, el sarampión, fíjense cómo empezó a bajar. O sea, esto es a nivel mundial, ¿no? Se dio cuenta que a nivel mundial las incidencias de enfermedades infecciosas empezaron a bajar. Pero al mismo tiempo que empezaban a bajar las enfermedades infecciosas, se dio cuenta al hacer su estudio
que subían las enfermedades autoinmunes. Fíjense cómo empieza a subir asma. Ahora tenemos asma a patadas, chicos. Todos, la mayoría de los niños les hace IgE, sus IgE elevadas, les hace su pruebas ventilatorias a asma. Es alérgica. Alergias alimentarias que no teníamos. Yo veía alergias alimentarias de los hijos de los bolivianos que se iban a España, Argentina, Italia. Venían con su alergia a la proteína de leche de vaca, celiaquía y demás. Pero ahora no, ahora hay alergia de leche de vaca de niños que viven acá, ¿no? Y fíjense cómo esclerosis múltiple, problema de Crohn, diabetes tipo 1, fíjense cómo empezó a subir la diabetes tipo 1, asma. Entonces, la disminución de las enfermedades infecciosas es inversamente proporcional, fíjense, a la incidencia de enfermedades o alteraciones inmunológicas. Y este médico empezó a preguntarse por qué. Porque en teoría, si tú tienes disminuyes las enfermedades infecciosas, tienes que tener un mejor estado de salud, ¿no? Pero aparecían otras enfermedades. Y ahí aparece la teoría de la higiene. Ese médico es Strachan. En el año 89 trata de explicar estas alteraciones a través de lo que se llama la teoría de la higiene. Y él dice que hay dos tipos de linfocitos T, helper. T helper 1 y T helper 2. Me imagino que han debido leer y estudiar en la parte de histología. Entonces, él dice que de acuerdo a la respuesta de ya sea T helper 1 o T helper 2, vas a desencadenar una respuesta, una enfermedad autoinmune o vas a llegar a un equilibrio. Entonces, ¿qué dice él? Dice que cuando hay infecciones, hay una respuesta mayor de los T helper 1. Entonces los T helper 1 van a producir una respuesta inmune normal frente a la infección. Entonces lo normal tendría que ser que cuando suben los T helper 1, el T helper 2 tendría que bajar y equilibrarse. Y así no produces alergias. Pero ¿qué ha pasado cuando hemos empezado a producir vacunas? Cuando tenemos antisépticos ya en casa, el famoso lisoform, el alcohol, etc. ¿Qué ha pasado? Según este doctor, baja la respuesta, o sea, ya no necesitas T helper 1, porque no hay infecciones. Por lo tanto, va a aumentar la producción de T helper 2 y ya no vas a tener ese equilibrio aquí en esta línea morada, sino va a subir los T helper 2 y vas a desencadenar alergias. Y eso, con esa teoría, él explica por qué bajan las autoinmunes y suben bajan las infecciosas y suben las autoinmunes. Y ahí se empieza a hablar de atopía. Esta relación entre T helper 1 y T helper 2 es crítica hasta los 12 meses de vida. Es ahí donde el niño tiene que tener contacto con gérmenes, es ahí donde tienen que funcionar las vacunas, etc. ¿Ya? Si este niño no tiene contacto con gérmenes, que van a ver que muchas mamás evitan eso, los encierran en su casa, no los llevan a la guardería, por ejemplo, no quieren tener contacto con personas porque se van a enfermar, pero cada enfermedad en realidad nos va a producir tolerancia. ¿Listo? Entonces, si en la ventana crítica no hay un buen desarrollo inmunológico de T helper 1 y T helper 2, vas a desencadenar una atopía, una alergia. Pero si es una buena relación, pues vas a crear tolerancia. Pero fíjense, esa tolerancia se crea hasta más de 2 años de vida. No es antes. ¿Ya? Y si la atopía se mantiene, desencadenas una patología atópica. Rinitis alérgica, dermatitis alérgica, asma, etc. ¿Listo? Entonces, esta ventana es importante, crítica. En teoría, o sea, la lógica de la teoría de este doctor Strachan parecía buena. Y él decía que, por ejemplo, las vacunas de BCG, sarampión, enfermarse con infecciones respiratorias altas, virus y bacterias, resfríos, rinitis, faringitis, etc. Enfermarse de hepatitis A
mejoraba, favorecía tu producción de TGL-Perú. ¿Listo? Diarreas, probióticos, el consumo de probióticos mejora a los TGL-Perú. ¿Listo? Sin embargo, si fuera una relación solamente de TGL-Perú y TGL-Perú que se regulan entre sí, o sea, uno baja, el otro sube, el otro sube, el otro baja, debería asociarse a una disminución de las patologías autoinmunes, y eso es lógico. O sea, si yo logro equilibrar, no debería haber enfermedades autoinmunes. Pero en realidad han empezado a aumentar, como hemos visto en los gráficos. Entonces empezaron a hablar de algo y decían que los sujetos sanos no operan ninguno de los tipos de procesos inflamatorios. O sea que hay una contrarregulación entre ambos tipos, TGP1 y TGP2. Y ahí hablan de la respuesta tolerogénica, TLR, que es una interacción entre el sistema inmune innato y el adaptativo. Y ahí dicen y postulan la existencia de otro sistema, que es el TGP3. Que esos TGP3 son los que van a regular y van a generar tolerancia. Son parte de este sistema inmune o la respuesta tolerogénica, TLR. ¿Ya? Y a medida que iban haciendo los estudios, se dieron cuenta que la capacidad de función y de función TGP1, TGP2 y TGP3 tiene que ver mucho con la flora, con la microbiota intestinal. ¿Listo? Que la composición y el número de la microbiota intestinal y de los microorganismos que transitan por el tubo digestivo son fundamentales para modular la homeostasis del sistema inmune y la salud del individuo. O sea, el hecho de evitar, por ejemplo, consumir alimentos o los extremos que pasan, lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con la época de COVID. Ustedes lo deben tener muy presente en la época de COVID. Todos manejaban alcohol, todos manejaban antisépticos, había gente que salía con esas famosas pijamas, esos que eran impermeables, etc. ¿Qué ha pasado después del aislamiento? Hay un estudio bien interesante que ha mostrado que después del aislamiento, en los países donde ha habido aislamiento, ha habido un aumento de las enfermedades infecciosas y una alteración de la historia natural de esas enfermedades. Un ejemplo en nuestro país es el rotavirus. Después de la época del aislamiento, que ha sido el 21-22 y parte del 20, 21 y 22, hemos tenido casos, hasta ahora tenemos casos de niños de 7, 8 años con rotavirus. Y el rotavirus es una enfermedad específica y exclusiva prácticamente de menores de 2 años. Ya ha pasado lo mismo con la enfermedad boca-mano-pie. ¿Quién produce la enfermedad boca-mano-pie? ¿Qué virus? El Coxsackie. Igual que el rotavirus, era una enfermedad prácticamente de menores de 2 años. Pero desde el 2023 hasta ahora tenemos casos de niños adolescentes, ¿verdad? De 12, 13, 14, 15 años con enfermedad boca-mano-pie. Y eso es porque se ha alterado esta respuesta tolerogénica por el aislamiento, porque no tienes contacto con microorganismos. ¿Listo? Entonces, esta teoría de la higiene tiene que ver con microbiota intestinal. ¿Ya? Se dieron cuenta que la microbiota intestinal tiene un potencial inmunomodulador. O sea, las características de tu microbiota va a hacer que tengas una mejor respuesta hacia las enfermedades. Si tienes una microbiota aberrante, no vas a tener una buena respuesta a las enfermedades tanto inmunes como las infecciosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí vienen las placas de Peyer que están en los GALT, en los tejidos linfóides asociados al intestino. Las bacterias, las noxas, injurias que pasan por el intestino producen una presentación, si quieren, de las células dendríticas hacia las placas de Peyer, ¿no? A través del enterocito. Y en esas placas de Peyer tienes una célula madre, que es el tejido tercero. Dependiendo de la característica de tu microbiota intestinal y del tipo de inmunidad que tienes,
van a desarrollar mayor producción de TGP-1 y un sistema, fíjense, factor electrotumoral alfa, beta, interferón gamma, interleucina 2, y va a haber una expresión exagerada de un proceso inflamatorio y vas a tener enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Lo que produce el estrés, las colitis ulcerosas, enfermedades de Crohn, etc. En cambio, si hay más producción de TGP2, tienes interleucina 4, 5, 6, 10, 13, va a haber una expresión exagerada a la noxa y va a aparecer alergias. Pero en la mayoría de nosotros hay un equilibrio y hay una producción mayoritaria de TGP3. Este TGP3, a través del factor de crecimiento tumoral, beta y interleucina 10, va a producir una tolerancia, una respuesta tolerogénica. Y por lo tanto, en la mayoría de nosotros, no va a haber ni respuesta alérgica ni una respuesta inflamatoria. Pero actualmente, con los cambios que ha habido en el tipo de alimentación, la polución, contaminación, la época de aislamiento que hemos tenido durante la época de COVID, está haciendo que esta respuesta tolerogénica se esté alterando. ¿Listo? Y por eso es que ahora tenemos muchas enfermedades alérgicas que no teníamos antes. Preguntas.